¿Cómo Operación Libertad Venezuela, OLV, derrotó a la MUD? Quiero hablar sobre eso porque muchos desconocen lo que realmente ha pasado en Venezuela los últimos años, atrás del escenario. Lo que se ve en la política no es lo real. ¿Le recuerda hace unos años, en 2015, para las elecciones, hicimos este videíto con las copas aquí? Aquí tenemos a Maduro, y en ese entonces Chuvo Torrealba era el líder de la MUD. Y decíamos que Maduro, la dictadura, quiere tener a la oposición cerca para tenerlo bajo control. Lo que pasa, lo que no decíamos, es que esa oposición en realidad es colaboracionista. Son parte del problema. Este es el policía malo y el policía bueno. Después votaron a Chuvo, porque él fue un chivo, ¿cómo se llama? Chivo, entonces tenía que reemplazar a él con otro, y eso es lo que pasa, porque aquí ponen personas y cuando han servido su propósito ya no tienen credibilidad, lo reemplazan con otro, pero sigue el mismo juego. Nosotros sabíamos que ellos son colaboracionistas, pero el pueblo seguía ese juego y no entendía. Y cuando ellos llamaron la resistencia radicales y apoyando al régimen y toda vaina, entonces el pueblo creía en ellos. Entonces, ¿cómo hacer? Había una parte de la resistencia que insistía en hacerle una especie de guerra frontal contra la MUD. Pero eso no sirve. Así no se puede hacer en política. Recuerda, política es una forma de guerra, aunque sin usar armas. Todo se trata de poder, alcanzar el poder. Es válido leer Sun Tzu también en política. Toda la guerra es engaño. El que desarrolló esa estrategia no fui yo, fue Eric Ekvall. Félix Arroyo sabe exactamente cómo se operó el fraude en 2004. Félix Arroyo sabe exactamente, estando en el 2006 en el CNE, director del SAIPE, que como el SAIME, en ese momento, cómo se hizo el fraude en el 2006. ¿Por qué Henry Ramos lo nombra subsecretario de organización? Dos años después, bueno, es como decimos eufemísticamente, inexplicable, ¿no? Busquen sus razones, ¿no? Que en paz descansa, murió en 2013. Pero él era una estratega, un asesor político de campañas a nivel de candidatos presidenciales. Por ejemplo, tenía Lula da Silva como cliente y muchos otros en América Latina. Y él me educó en esta estrategia para que cuando él murió, yo sí podría seguir la estrategia, y es lo que he hecho. Y ahora ha tenido éxito y es todo gracias a Eric Ekvall. Lo que hicimos allá en 2015 fue, no podemos respaldar a la MUD, obviamente, esta es la resistencia, pero teníamos que jalar a la MUD a nuestro lado. Y eso hicimos con la campaña Exigimos elecciones auténticas. Cuando Leopoldo López desde Ramo Verde llamó pidiendo elecciones, creo que fue hacia el final de mayo de 2015, de inmediato yo activé ese plan. Exigimos elecciones auténticas y respaldamos su llamado. De esa manera jalamos a la MUD hacia aquí. Por cierto, elecciones auténticas, ese también viene de Eric Ekvall. Bueno, gracias a esa campaña y todo el apoyo, el régimen tenía que dar la victoria, mayoría absoluta, a la MUD en las parlamentarias. Eso era parte 1 del plan. Ahora la MUD tenía dos opciones: o actuar como oposición y hacer lo que habían prometido, o traicionar a los votantes y volver aquí. Y ellos gradualmente se fueron así, más y más cerca al régimen.
no haciendo nada, descumpliendo sus promesas, todos. Entonces, este año 2017, empezamos con una campaña de graffiti fuera Maduro en marzo. Una campaña en todo el país, colaborando con grupos de resistencia en todo el país, porque Operación Libertad Venezuela es una paraguas de muchos grupos de resistencia, no es un grupo como tal, es una organización de cooperación de grupos y de estrategia. Y eso subió hasta a grandes protestas y desafortunadamente hubo muchos muertos porque ese es un mal parido, pero llegó al punto donde la MUD otra vez tenía que hacer algo para no quedar como los traidores que son. Y llamaron a ese plebiscito el 16 de julio. Y allá el pueblo votó por rebelión, con 7.6 millones de votos. Eso fue una victoria grande, que yo no tenía nada que ver con eso, pero fue un efecto a esa estrategia de poner presión a la MUD, porque sin la presión nunca lo hubieran hecho. Y también que nombraron el TSJ fue por la presión. Y cuando el régimen hizo su golpe de Estado, la MUD reveló sus cartas. Reconocieron el golpe de Estado y así quedaron desnudados en los ojos de los venezolanos, para no hablar del mundo, porque la MUD ahora queda como los propios traidores en los ojos del mundo. Así es como se logró que la resistencia ahora puede viajar por todo el mundo y hablar en nombre del pueblo venezolano. Así fue que la MUD fue derrotado.